Hola Susana, por Hola, fin. ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Con Ah, ganas mira. de hablar contigo y de toda tu comunidad. Ay, sí, sí, sí. Yo estoy contentísima de que hayas aceptado la invitación. Bueno, Sí. poco a poco se irán sumando. Bueno, mientras tanto, si te parece, te voy presentando. Claro. Así los que no te conocen, que creo bueno, deben ser pocos los que no te conocen. Alguien por ahí, algún despistado seguro. No. Bueno, Susana, tú eres periodista, máster en comportamiento no verbal y detección del engaño. Y sobre todo, y tan importante para este tema, es que eres madre de dos hijas, ¿no? Sí, dos Eh, ah, adolescentes. dos adolescentes, sí. Entonces, bueno, y tu trayectoria profesional ha estado muy ligada al mundo de la televisión, sí, ¿no? Tal como he visto en tu currículum. Y bueno, has trabajado durante más de 20 años también como guionista, presentadora, reportera, tanto aquí en España como en Estados Unidos. ¿Mm? Y bueno, especialista además en coaching y en inteligencia emocional. Y colaboras con, bueno, diversos medios de comunicación e imparte formaciones en diferentes universidades, ¿no? Ujú, En temas de habilidades sociales y de comunicación. ujú. Bueno, y una de las cosas es que se ve que eres una convencida, como dice aquí, ¿no? La presentación de tu currículum en tu libro, de lo que es la comunicación eficaz y el comportamiento no verbal, ¿no? O sea, que Ujú. esto tiene una gran importancia, que muchas veces no se la damos, pero tiene una gran importancia. Cuando, por cierto, aquí está su libro. Ah, muy bien. Veo que lo tienes ya también con post-its. Mira, yo tengo el mío y lo tengo Ya, igual, ¿eh? sí, hasta con un billete de 10 euros que se me coló por ahí. No, sí, bueno, no me ha dado tiempo de leérmelo todo, pero me encanta, la verdad, la manera como lo vas desarrollando, es una manera amena, una manera sencilla que tiene de, ¿no? Cualquier Ujú. padre de poder entender a la hora de querer comunicarse con su hijo, ¿no? Una de las cosas que yo decía, ¿cómo voy a abrir hoy esto? Y vi tu primer capítulo y en tu primer capítulo colocas, bueno, cerré mi boca y te hablé de mil maneras silenciosas, ¿no? De Rumi. Me Ujú. encantó Sí. porque esto es una verdad como un templo, ¿no? Ujú, Y ujú. bueno, es imposible no comunicar, ya lo decía Paul Vaslavic, ¿no? Y tú, Exacto. y tú manifiestas en tu libro que el cuerpo va filtrando todas aquellas experiencias que vamos, ¿no? Que vamos teniendo. Y bueno, justamente aquí es donde a lo mejor podríamos comenzar, ¿no? Ujú. Eh, Genial. ¿Qué significa? Porque hay otra cosa que colocas que yo considero que es muy importante Mm. y es igual lenguaje no verbal, comunicación no verbal y comportamiento no verbal. Yo creo que podríamos comenzar por ahí, ¿no? Por ahí. Uf, pregunta ya complicada, pero vamos a ello, vamos a ello. Pues fíjate, si habláramos desde un punto de vista científico, no es lo mismo hablar de lenguaje corporal que hablar de comunicación o de comportamiento no verbal. En la práctica, bueno, más o menos yo creo que para nuestro día a día y en nuestro trabajo y en nuestra relación con los adolescentes nos podría servir. Pero como base sí que podemos decir lo siguiente. Si nos fijamos únicamente en el lenguaje corporal, que está muy bien, es decir, en las expresiones faciales, en los gestos, en las posturas, en las distancias que utilizamos o que utilizan en este caso los adolescentes a la hora de relacionarse, en el uso o en el no uso del tacto, todo esto sería el lenguaje corporal y está, como te digo, fenomenal. Y es fundamental que le prestemos atención. Pero claro, si hablamos de lenguaje corporal, estamos dejando de lado una parte de la comunicación no verbal que es muy, muy importante y que es la referida a tono de voz, la modulación vocal,
lo que nosotros llamamos el paralenguaje. Y fíjate que además ese tono de voz adquiere un gran protagonismo cuando estamos manteniendo una conversación, cuando no tienes a alguien cara a cara, ¿no? Cuando estás por teléfono y le preguntas a alguien cómo estás y te dice esto de no, estoy bien, pero tú por el tono de voz ya puedes notar que efectivamente no es así. Así que por eso te digo que la comunicación es mucho más amplia y en este caso lo que llamamos el paralenguaje o la prosodia emocional, lo que nos está transmitiendo realmente es la emoción que en ese momento está sintiendo verdaderamente esa persona. Con lo cual, desde un punto de vista más científico, lo correcto sería hablar de comunicación y muchísimo mejor incluso de comportamiento no verbal, porque estamos todo el rato comportándonos, comunicándonos, ¿no? Siempre cuando hablamos de comunicación, siempre se dice aquello de hay un emisor, hay un receptor, yo quiero enviarte un mensaje. Eso sería comunicación, pero claro, el comportamiento es un pasito más allá. Y eso es lo que tú venías a decir de Waslavic, ¿no? Que estamos todo el rato comunicando, aunque sea de manera inconsciente. Sin yo saberlo, ya con este aspecto físico, con estas gafas que llevo, con esta sonrisa, con esta utilización de las manos, ya estoy transmitiendo un mensaje de manera también inconsciente. Así que estamos todo el rato comunicando y en el caso de los adolescentes, imagínate, todavía más porque sí que es verdad que incluso en estas edades se suele decir que se comunican poco o que hablan poco. Y yo siempre digo, cuando me hacen esta pregunta, es que no es que hablen poco, es que están hablando un lenguaje diferente al que no nos estén tan acostumbrados, ¿verdad? Y tenemos que empezar a prestar atención a todas esas señales que nos están enviando. Sí, es tan así que muchas veces en las demandas en la adolescencia es eso, ¿no? Es que no me puedo comunicar con mi hijo o con mi hija, no sé cómo hacerlo, es como que si me hubiesen cambiado, ¿no? A mi hija o a mi hijo desde que se convirtió en adolescente. No sé si te pasa, pero es muy común. Y realmente es otra la manera que tienen de comunicarse. Ya no es desde lo vertical, ¿no? Porque ellos necesitan más ahora el otro componente de comunicación con los iguales también. Efectivamente. Y entonces esto, claro, ya que las figuras de referencia pasan a otro plano y otro tipo de comunicación, ¿no? Porque sí, yo creo, tú teniendo dos adolescentes te debes dar cuenta cómo se relacionan ellos con sus iguales y cómo se relacionan ellos contigo, ¿no? Claro, y forma parte de las diferentes etapas de la vida y hay que pasar por ellas, ¿no? Y en este momento, durante la adolescencia, lo que adquiere verdadero protagonismo y lo que para ellos es fundamental es precisamente eso, su grupo de iguales. Y con ellos utilizan un determinado lenguaje, una determinada jerga también lingüística, y con nosotros es verdad que a veces se vuelven un poquito más parcos en palabras y esto deja paso, sin embargo, a un montón de conductas no verbales de las que tenemos que estar también muy pendientes. Exacto. Y luego, Melina, hay otra cosa muy importante. Lo que no podemos pretender es que en estas edades los adolescentes hablen mucho con nosotros si desde bien pequeñitos no hemos trabajado esa comunicación con ellos, ¿no? Eso de que nos cuenten cosas y nosotros también contarles cosas. Totalmente. Entonces, yo creo que hay una bidireccionalidad muy importante, ¿no? Totalmente. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque eso es algo que se va trabajando desde la infancia, ¿no? Para llegar a la adolescencia. Pero bueno, como me dicen muchos padres, no nacemos con el manual, ¿no? Bueno, no nacemos con el manual, pero sí es verdad que ellos nos van dando pistas de por dónde podemos ir y también podemos buscar los recursos como esto, ¿no? Para poder acercarnos de una manera más funcional a ellos, ¿no? Para atender sus necesidades, porque realmente están en un momento en donde sus necesidades deben ser atendidas, contenidas, y nosotros funcionar como ese córtex, ¿no? Sí. Prefrontal, que bueno, que ya lo iremos tocando. Entonces, ¿para qué necesitamos conocer ese lenguaje no verbal de nuestros hijos? Pues en un titular, ya que me va a salir aquí mi vena periodística. Y sí, total. Este lenguaje no verbal nos va a permitir conectar más y mejor con ellos. Y te voy a decir por qué. El lenguaje no verbal es el lenguaje a través del cual expresamos nuestras emociones.
Entonces, en estas edades en las que además son, y coincidirás conmigo, un cóctel emocional, todo un Total. terremoto, ¿verdad? Qué importante es prestar, por lo tanto, atención a eso que nos están expresando a través del cuerpo, porque gracias a ese lenguaje no verbal vamos a aprender a conectar más con ellos, vamos a detectar si hay algo que les preocupa o no, podemos ver sus intenciones, incluso sus gustos, a través de su apariencia, qué les gusta hacer, qué no. Es decir, hay un montón de pistas que nos va a ofrecer ese lenguaje corporal del adolescente para acercarnos más a él y, como tú decías, además de una forma que no sea invasiva. Total. Porque cuando lo confrontas, en lugar de generar conexión, estás consiguiendo todo lo contrario. Y esta es una forma muy bonita, muy sutil de conseguir esa conexión y esa empatía que tanta falta hace en estas edades. Totalmente. ¿Qué señales no verbales son importantes en esta comunicación con los adolescentes? Sí, sí, se te congeló, sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 Pero ay! te escucho perfectamente, lo único es que te has quedado congelada. Me he quedado congelada. Sí. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que salga y vuelva a entrar o...? Ah, no, ya, ya está, ya ¿Ya está. estoy? Sí, ¿Sí? ya estás, ya estás, ya estás. Vale, porque Ya a te mí... me... Vale, Sí, ya fenomenal. está, ya está. Vale. Pues fíjate que hay muchos canales de comunicación no verbal y esto es importante además que lo recalquemos porque estos canales no solo aplican en el caso de los adolescentes, sino también en el caso de los De los adultos. adultos. Claro, con lo cual nos puede servir incluso como madres, como padres, como profesionales, todos los que estáis ahí escuchando este Instagram Live, a todos nos pueden servir. ¿Qué canales tenemos que prestar atención? Pues por una parte nuestras expresiones faciales son muy importantes porque están transmitiendo la emoción que estamos sintiendo en ese momento. Es el principal canal emocional, la expresión facial. Y luego hablaremos de ella porque en esa expresión facial estamos mostrando emociones básicas y es tan importante aprender a reconocerlas, ¿verdad? A través del Total. rostro. Entonces, por una parte las expresiones faciales, por otra parte son muy importantes los gestos, por otra parte las posturas, así como las expresiones faciales nos hablan de qué emoción estamos sintiendo, los gestos y las posturas nos hablan de la intensidad de esa emoción que estamos experimentando. Así que ya tenemos expresión facial, tenemos gestos, tenemos posturas, tenemos lo que nosotros los expertos denominamos proxémica, es decir, la distancia que empleamos a la hora de relacionarnos con los demás, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta también en el caso de los adolescentes, con quién se juntan más, con quién menos, cuándo establecen una conexión más cercana con nosotros, porque quizás están más interesados y cuándo no. Otro canal muy, muy importante es el de la áptica, por ejemplo, que es el contacto. Fíjate que es Físico. muy importante el contacto físico y a mí me parece un canal precioso que también podemos desarrollar porque tiene un montón de beneficios. El tema de los abrazos, el tema del tacto, aunque durante la adolescencia parece que con los padres dicen no me abraces tanto, no me toques tanto. Bueno, pues los abrazos son muy importantes y podemos dar también algunos tips. Y después lo que te decía también, la apariencia e incluso el paralenguaje, el tono de voz. Todo eso son canales de comunicación muy, muy importantes que tenemos que ir desarrollando y que tenemos que ir trabajando, claro que sí. ¿Y cuáles son los más comunes en los adolescentes? Pues fíjate, los adolescentes, como te decía, igual que los adultos, tenemos toda esta variación, todo este gran abanico de comunicación no verbal de todos estos canales. ¿Qué pasa cuando llegan a la adolescencia? Pues yo siempre digo que cuando llegan a la adolescencia su corporalidad y sus gestos son muy transparentes y son Total. además muy impulsivos. Total. Se dan las dos cosas y además ahí partimos con ventaja, sobre todo si trabajamos con adolescentes o si convivimos con adolescentes porque los conocemos desde bien pequeñitos. Con lo cual yo diría que tenemos que prestar mucha atención a cómo se están comunicando, cómo se están expresando y atender también a cualquier variación que veamos en su el conducta. en tono emocional Claro, también. claro, y en sus gestos y en su tono, porque eso nos indica que algo puede estar ocurriendo. No sabemos qué es, por supuesto, pero sí que es un pequeño botón de alarma que nos dice que algo puede estar sucediendo. Y por eso te digo que en ese sentido partimos con ventaja porque ya los conocemos y nos resulta más fácil detectar, uy, hoy no está bien, ¿qué le pasará? Aquí hay una variación emocional y detrás de eso seguro que hay algo.
Sí, total. Y con esto, Susana, hay con respecto a lo que es el lenguaje o la comunicación no verbal, hay unos Ujú, cuantos mitos, ¿no? ujú. Tú detallas Justo. en el libro, eh, al menos detallas, si mal no recuerdo, son tres que no debemos, ¿no?, cometer nunca con nuestros hijos. Hay muchos mitos Sí, con respecto al lenguaje no verbal. Yo en la primera parte del libro es verdad que hablo de mitos más científicos, sí, falsos mitos en este sí, caso, y después están los otros mitos relacionados con pues que un gesto significa esto. Y esto, este otro gesto significa esto otro. Bueno, pues eso primero ya lo podemos ir descartando. Y te cuento sí, algunos. El mito de, pues me estoy rascando la nariz que y es esto mentira, significa que el niño, la niña, la chavala, el adolescente me está mintiendo. Bueno, pues esto no es así. Tienes que atender a muchísimos más factores. O el otro típico de cruzarse de brazos. Yo me cruzo de total. brazos y esto significa que estoy cerrada a la comunicación y no quiero hacer este live contigo. Bueno, pues todo lo contrario. Hay que tener en cuenta muchísimos más factores porque un solo gesto no determina nada. Tenemos No. que valorarlo todo en su conjunto y además hacerlo de manera congruente. Cuando veamos que hay una incoherencia entre lo que nos están diciendo y cómo nos lo están diciendo, ahí prestamos mucho más atención al cómo, ¿no? Claro. Y en eso es en los que nos tenemos que fijar, sobre todo. Más allá de todos esos falsos mitos que circulan por ahí que no tienen ninguna base científica. Sí, por ejemplo, la malinterpretación que se le da a Merevian en su, ¿no? Claro. En esto, ¿no? O sea, y tiene que ver componente emocional para entender que realmente podemos prestar atención a un porcentaje muchísimo más grande, ¿no?, de lo que es la comunicación no verbal. Es decir, Claro, que al lenguaje. Es decir, cuando claro. hay otras cosas detrás que no están compuestas por ese canal emocional, entonces, bueno, ya podemos decir que varía, pero no es así. Hasta el mismo autor, incluso yo creo que tú lo mencionas también en Sí. el libro, que ha intentado desmentir de muchísimas formas, ¿no?, esto, que lo utilizan mucho, que lo han utilizado por muchísimo tiempo en ventas, en formaciones, ¿no? Y se sigue utilizando. Mm. Albert Mehrabian, sabes que es un psicólogo que trabajaba en Sí. la Universidad de California. Entonces Mm. él hizo un estudio en el que quería comparar qué era más importante, si la palabra o el lenguaje no O verbal. el lenguaje. Entonces, a través de estas investigaciones sacó unos porcentajes en los que decía que el 7% nos fijamos en la palabra, el 38% sería el paralenguaje, el tono de voz, y el 55% sería la comunicación no verbal. Entonces, él concluía que el 93% de la comunicación es no verbal y el Ujú. 7% sería solo verbal. Claro, si nos quedáramos solo con estos datos, que es lo que se ha utilizado durante muchísimos años en ventas y en otros ámbitos, estamos haciendo una lectura muy pobre de ese informe, porque lo que Albert Mehrabian se refería es que la comunicación no verbal cobra un protagonismo mucho más importante, sobre todo que la comunicación verbal, cuando estamos transmitiendo emociones, sentimientos, estados de ánimo. Ahí sí que es muy, muy importante fijarnos en ese lenguaje no verbal, porque ahí es donde precisamente está la clave, en cómo Totalmente. hacemos las cosas y cómo lo estamos expresando a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos ayudar a los papás, ¿no?, para interpretar correctamente este lenguaje en los adolescentes? Bueno, los podemos ayudar primero teniendo en cuenta pues unas reglas claras que todos como padres o educadores deberíamos de tener presente. Primero es desarrollar un sentido que yo creo que tenemos bastante atrofiado, que es el sentido de la atención y de la observación, porque no nos paramos a observar. Vamos tanto en piloto automático y yo creo que es normal en cierta manera, ¿no? Por todo el desarrollo de la vida, las cosas que tenemos que hacer, pero tenemos que darnos el permiso para parar y para observar. Y desarrollar ese sentido de la atención y de la observación con nuestros hijos nos abre un abanico muy bonito para ver realmente qué nos están contando, ¿verdad? Solo Total. con esa corporalidad. Entonces yo empezaría por ahí. Después, prestar atención a todos estos canales que te estaba diciendo, a sus expresiones faciales, a sus posturas, a sus gestos, a su tono de voz, porque también nos está comunicando mucho, y analizarlo todo en su conjunto. O sea, no pensar, bueno, ahora ha hecho este gesto y significa esto otro. No. Y después dar siempre un pasito más allá. Y sería, en este caso, no dar por hecho ningún tipo de información. Lo importante es preguntar.
no sabemos qué le puede estar ocurriendo a ese adolescente. Y en muchas ocasiones ese comportamiento no verbal es un grito silencioso con el que nos está contando realmente que necesitan ayuda, que algo está ocurriendo ahí. Y nosotros como padres tenemos la obligación de estar ahí para ellos. Fíjate que parece que los adolescentes, pues bueno, no nos escuchan, no nos hacen caso, solemos decir todas estas cosas y yo creo que esto no es cierto. Seguimos siendo un referente muy importante para ellos, Totalmente. un pilar fundamental en esta época y tenemos que estar ahí para ellos, aunque reconozco que en ocasiones, y yo tengo 2 hijas adolescentes y lo digo, la primera a veces es complicado. Sí, claro. Imagínate, una de las cosas importantes yo creo que es buscar esos recursos y entender cómo funciona el cerebro del adolescente, ¿no? Porque Sí. está en un proceso de construcción y entonces está en un momento, ¿no? Donde la amígdala está súper activada, ¿no? Los Sí. riesgos, la dopamina, entonces la oxitocina en búsqueda no con nosotros, sino con sus pares. Los Sí. peligros, imagínate, si hay una situación en donde el 90% es un peligro y hay un 10% de probabilidad de que no lo sea, ellos se acogen a ese 10% y se olvidan del 90% restante, ¿no? Así Eh, es, pero fíjate que nos ha pasado también a nosotros. Total. Yo digo que, y además en el libro siempre empiezo con este capítulo, ¿no? Con una cita de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que dice, todos los adultos fueron en algún momento niños, pero lo han olvidado, ¿no? Entonces, Sí. si nos pusiésemos en la piel del adolescente, recordáramos cómo éramos nosotros de adolescentes, esto nos ayudaría también mucho a empatizar con ellos. Eso por una parte. Y segundo, me parece fundamental lo que has recordado del cerebro, porque yo creo que nos relaja mucho como adultos saber que esta es una etapa en la que su cerebro está madurando y que se están comportando como lo hacen precisamente por eso, porque hay un proceso de maduración detrás. ¿Qué está ocurriendo? El cerebro, como te he dicho al principio, primero, el lenguaje no verbal es el lenguaje de las emociones. El Totalmente. cerebro es donde aparecen todas esas emociones, ¿no? Donde se generan todas las emociones. Y el sistema límbico, con la amígdala a la cabeza, es durante la adolescencia la que lleva el El control y control. hace que respondan de esa manera tan impulsiva y con esos gestos tan transparentes. Porque el neocórtex, que es el que dice frena, ¿no? No vayas por ahí, recapacita, no se ha llegado a conectar de todo con ese sistema límbico ni tampoco se ha desarrollado. Y por eso actúan como lo hacen y por eso esa impulsividad la vemos de una manera tan clara a través de su corporalidad. Y esto, la verdad es que yo creo que verlo desde esa perspectiva relaja mucho, ¿no? Y que esta Claro. etapa pasará. Claro, y además que si te pones a ver, es una etapa que cuando relaja es el hecho de, ¿cómo te digo? Que te permite conectar y saber que eso no es algo personal que tienen ellos contigo, sino que realmente es un proceso evolutivo por el que tienen que pasar, ¿no? Claro. Y entonces el acompañamiento en esto, ahí es donde nosotros tenemos que hacer como de ese freno, ¿no? Externo, Exacto. estar ahí presentes y justamente en estos días hablando de adolescencia, precisamente con otra especialista en el tema, ahí decía que los adolescentes nos necesitan íntegros, ¿no? Íntegros y sensibles, humanos con esas respuestas que están teniendo en este momento, porque aquí es donde se está dando esta segunda poda neuronal, en donde Claro. si no lo hicimos bien en la primera, pues en la segunda tenemos esa oportunidad grandiosa de poder darle los recursos para que ellos puedan, ¿no? Ir funcionando de una manera más adecuada después posteriormente, ¿no? Claro. Y no, Entonces, sí. no, coincido plenamente contigo. Y no solo esto, sino que como adultos también tenemos que desarrollar mucho nuestra inteligencia emocional, ¿no? Sí, Y aprender que todo eso que nos está mostrando en este momento el adolescente no es, como tú dices, contra nosotros. No es sí. personal, es No. cerebral. Cerebral. Y desde ahí se entiende mucho mejor. Y si el adolescente viene muy enfadado,
tú no puedes responderle desde esa misma posición de enfado, porque ya sabes además que las emociones son altamente contagiosas. Total. Lo que vamos a crear es una mayor intensidad, un mayor volcán emocional, en este caso tendiendo hacia el enfado, que para nada ayuda a conectar. Y yo creo que es muy importante que como padres y como educadores pues hagamos un poquito de introspección, busquemos nuestra esencia, qué necesitamos, cuál es el objetivo último, conectar, estar ahí para el adolescente, ¿no? Y desde ahí es mucho más sencillo al final crear esa conexión y ese vínculo. Y no sé si compartirás esto conmigo, Susana, pero es también explorar nuestra propia adolescencia, ¿no? Claro, Retomarla, tomar contacto con ella para poder también desde ese lugar acercarnos desde, ¿no? A ellos. claro. Ujú. Es lo que te decía, ¿no? Con esta frase de Saint-Exupéry, Sí, ¿no? Si sí. todos nos pusiésemos en la piel, recordáramos lo que hacíamos cuando éramos adolescentes, cómo llevábamos de cabeza a nuestros padres, cómo nos comportábamos, qué queríamos hacer, toda esa energía que teníamos, desde ahí, si conectamos con eso, nos resulta mucho más sencillo también entender un poquito mejor a esos hijos, a esos alumnos que tenemos. He visto por ahí, de hecho, a alguna de los que nos estaba viendo que decía, sí, sí, yo recuerdo cuando era un adolescente. Sí, Pues, sí, sí, Ainhoa, que es una colega que, bueno, que está por aquí acompañándonos. Y sí, es verdad, esto de conectar con nuestra adolescencia. A ver, otra de las cosas importantes es cómo conocer, que como lo expresas en tu libro, ese baseline, ¿no? Para acercarnos a ello también tenemos que conocer es como una, ¿por dónde comenzamos? Es decir, ellos tienen una forma de hablar, tienen un tono de voz, tienen una forma corporal, cómo se presentan, ¿no? Y esta información también es importante, quizás es uno de los pasos cuando tú dices la observación, es darnos cuenta de este baseline, ¿no? Para quien no lo claro. conoce, puedes Sí, matizarlo un poco. claro. El baseline es lo que nosotros, los expertos, denominamos la línea base. Mm. Todas las personas tenemos una manera habitual de comportarnos. Y seguro que pues tus amigas o tu pareja, la gente que mejor te conoce, sabe muy bien cómo te comportas habitualmente en una situación normal, entre comillas, digamos. A eso es a lo que denominamos el baseline. En la medida en que conocemos cómo se comporta habitualmente nuestro adolescente, nos va a resultar mucho más sencillo detectar cualquier cambio emocional, porque va a responder precisamente a ese cambio de conducta, a que algo puede estar ocurriéndole. Es decir, puede ser que sea un adolescente pues, que gesticula mucho. Pues si vemos que durante un determinado periodo de tiempo o en una determinada conversación deja de gesticular, atención porque quizá algo ahí puede estar ocurriendo. O si es un niño o una niña que tiene un determinado tono de voz y lo vemos con un tono de voz más apagado, por supuesto, eso también es otra señal que nos está diciendo algo. O si es un adolescente que tiende mucho, es muy kinestésico, tiende mucho al contacto físico y durante una temporada vemos que evita esos contactos, pues también quizá eso se está saliendo de esa baseline, de esa manera habitual de comportarse y todos son señales que nos indican que detrás de eso puede haber un problema mayor o menor. Por eso es tan importante, como te decía al principio, desarrollar ese sentido de la atención y de la observación. Voy a Mm. decir Oli, Oli, que dice por ahí Noah, y Sí, también estaba Carmen, que la acabo de ver hace Ainhoa, un sí, sí, momentito. sí. Un beso. Por ahí nos preguntaban si iba a quedar grabado, si estará grabado, quedará en mi muro de Instagram y también estará en YouTube, en mi canal de YouTube, disponible para que lo podáis ver, ¿no? Por aquí dice Valentina que ella dice, yo observaba mucho y los conozco. Eh, y es verdad, uno los conoce, los gestos y las miradas y el tono de voz. Sí, Efectivamente. sí, sí, sí. Efectivamente. Eso nos Es- da mucha información. Y yo creo que lo que tenemos que aprender también como adultos es utilizar esa información cuando vemos que hay esos cambios en esas miradas, en esos tonos de voz, en esos gestos. Igual no es el momento ideal para decirle, oye, he observado esto, pero sí que está bien guardárnoslo y tirar del hilo y utilizarlo cuando pensamos que tiene que ser el momento apropiado.
Claro, sí, yo recuerdo que ponías un ejemplo en el libro sobre esto, ¿no? Si ves a tu hijo nervioso, moviendo las manos en una conversación contigo, ¿no? Es una señal de que no es el momento para hablar, ¿no? Es una cuestión de darle espacio y esperar ese lugar o ese momento oportuno para, ¿no? Poder conversar eh, lo que a lo mejor en ese momento le está poniendo nervioso, ¿no? Entonces, Efectivamente. y esto sucede con los adultos también. A veces nosotros insistimos muchísimo en querer tocar un tema, ¿no? De algo y resulta que no es el momento porque corporalmente te está diciendo, no, no quiero, ves los pies, ¿no? Y es Sí. así como, ¿no? ¿Cómo están los pies? ¿Cómo están las manos? Y Sí. bueno. Mm, Así es, sí. Los pies además revelan una gran cantidad de información. Quizás la parte que está más alejada de nuestro cuerpo y por eso la controlamos también un poco menos. Y hay sí. muchos estudios relacionados hacia dónde apuntan los pies o el pie flotante cuando estás moviendo mucho el pie, señal de quizá de estrés, ¿no? O cuando estás con una persona y ves un poco pues del tronco hacia abajo, hacia dónde apuntan sus pies, quizá te está diciendo eso realmente que esa persona, si no está apuntando hacia ti, está apuntando hacia la dirección hacia la que quiere ir, ¿no? Y sobre esto ya te digo, pues hay muchos estudios también importantes, pero lo que tú dices es fundamental, es aprender a calibrar a la otra persona. Es el mejor momento de hablar con ella de este tema, porque fíjate cómo está con esa corporalidad. Igual no, dejémosle su espacio y cuando creamos que sea el momento, entonces hablemos de ello. Claro, y eso ayuda también a trabajar nuestro propio impulso, ¿no? Ujú, Es claro, decir, porque muchas veces estamos en una situación en donde somos nosotros lo que queremos y no es, esto no depende, la comunicación para que sea fluida no depende de lo que únicamente necesitemos nosotros, sino también lo que el otro necesita y puede haber una, ¿no? Una distensión y una fluidez después en lo que nosotros esperamos o el resultado que esperamos de la comunicación, ¿no? ujú, así es. Eh, a ver, y de cuando nosotros hablamos de gestos, por ejemplo, Ujú. una de las cosas que me decían, hoy tienes que preguntarle cómo detectar mentiras. Y yo decía, es que os preocupa cómo detectar mentiras o os preocupa realmente saber cómo está vuestro hijo emocionalmente, ¿no? ¿Qué información os está dando? Sí, Entonces, bueno, podemos tocar las dos cosas. ¿Qué claro. cosas a nivel gestual, ¿no? Pueden comunicar ciertas emociones y que los Vale. padres les pueda ser útil para detectarlo. Vale, pues si te parece, aquí podríamos hablar de dos aspectos. Podemos tratar el tema de la detección del engaño, que como tú dices, yo sé que es un tema que preocupa mucho a muchos Mucho. padres, a muchos educadores, está muy bien. Lo tratamos ahora en una segunda parte y luego por otra está estos gestos que nos pueden revelar realmente cómo se puede estar encontrando el adolescente, que también es fundamental. Y aquí hablaríamos de dos temas importantes. Por una parte, vamos a partir primero de la base, como decíamos al principio, que con un solo gesto no podemos extrapolarlo ya a cómo se puede encontrar realmente el adolescente. Tendremos que sumar diferentes gestos y valorar en su conjunto cómo se está comunicando. Entonces, en cuanto a las expresiones faciales, por ejemplo, es muy importante que tengamos en cuenta las microexpresiones. ¿Qué son las microexpresiones? Las microexpresiones son esos movimientos que hacemos todos, adultos, niños más pequeños, jóvenes, adolescentes, eh, movimientos involuntarios que hacemos con los músculos de la cara y que reflejan realmente la verdadera emoción que estamos sintiendo. ¿Qué pasa? Que normalmente a través del rostro podemos manifestar las emociones que sentimos, pero también a veces las intentamos ocultar, ¿verdad? Es decir, Totalmente. yo me encuentro mal, pero voy a poner una cara sonriente. Vale, hasta ahí bien, pero una microexpresión es, como te digo, un movimiento involuntario que se produce durante un periodo de tiempo muy, muy breve, pero que revela cómo nos estamos sintiendo. Entonces es importante que como padres aprendamos a detectar esas microexpresiones. Y yo en el libro sí que hablo de qué partes de la cara reflejan pues que hay una tristeza, que hay un enfado, que puede haber un miedo. Y esto os lo cuento pues porque imagínate que tu hijo, y eso está relacionado quizá con el tema de la detección del engaño, ¿no? Pues que tu hijo ha salido y ha llegado a una hora determinada, pero no te quiere decir con qué han estado.
Y tú le haces una determinada pregunta y él te puede decir, pues sí, he estado estudiando toda la tarde o X, y sin embargo puedes detectar en un momento dado una microexpresión de miedo, porque vas a observar cómo los párpados se abren más, cómo las comisuras de los labios se estiran hacia las orejas, y esto es una microexpresión de miedo. O cuándo puede haber una microexpresión de asco en una determinada conversación. Vas a ver cómo el labio superior va hacia arriba, taponando las fosas nasales. Ahí te está diciendo que hay una situación que le produce cierto asco. O la tristeza, que es otra de las emociones muy, muy importantes en estas edades, porque además es importante detectar la tristeza para no caer en depresiones, que es uno de los temas que, como te digo, más preocupa, sobre todo en la época de la adolescencia. La tristeza verdadera la vamos a ver además en cuanto a expresión facial, porque la parte interna de las cejas tiende a ir hacia arriba, formando como una especie de V invertida. No hay que fijarse únicamente en lo que En las sería comisuras. la comisura de los labios, sino que sobre todo esa tristeza se va a ver reflejada aquí, porque este es un músculo que nos resulta muy complicado de trabajar de manera voluntaria. Entonces, cuando se produce es porque realmente hay esa tristeza. Y estos son algunas señales, sobre todo, que nos pueden dar a entender esto. Y luego, en cuanto a los gestos, gestos que llamamos manipuladores o gestos adaptadores que realizan los adolescentes, también son señales que nos indican cierto estrés o cierto malestar. Estos gestos son aquellos que realizan sobre todo con las manos, pues tocándose, acariciándose, cogiendo un objeto, moviendo algo repetidamente, que al final lo que nos indican es nerviosismo. No sabemos qué hay detrás de ello, por eso nos tenemos que quedar con esa información, pero sí que nos dan a entender que algo puede estar ocurriéndole, ¿no? Porque en este momento, en un determinado situación, pues se ha puesto más nervioso, ha empezado a jugar con el reloj, o jugar con el anillo o con el collar, etcétera, etcétera. Esto respecto sería un poco a lo que te digo de expresión facial y gestos, pero hay muchísimos, muchísimos más canales que como siempre tenemos que tener en cuenta. Claro que si me pusiera a contároslo, estábamos aquí horas, porque está todo ya... Está todo en el libro, sí, sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que tú decías que preocupa el detectar, ¿no?, la tristeza, podría decirse cómo detectar el sufrimiento emocional en ellos, ¿no? Claro. Mm. Sí, 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 porque al final lo que te digo, esa conducta se basa en una emoción que están experimentando y de ahí que sea tan importante detectar si en esa ocasión hay un sufrimiento emocional o un estrés detrás. Noah hablaba de tics, ¿no? ¿Y qué me Sí, dices con exacto. esos tics, ¿no? Y estos ruiditos, lo mismo. Si es un adolescente o un niño que normalmente no emite ese tipo de sonidos y de repente estás observando que hay unos tics, hay Hay un un cambio. ruido, hay un cambio de conducta, algo está ocurriendo en ese momento. Y de ahí nosotros como adultos tenemos que investigar, trabajar qué puede haber detrás de esos tics que en un momento dado están aflorando. Quizá hay una incomodidad, por supuesto. Y esa Claro. incomodidad tiene siempre un origen y es a lo que tenemos que ir, ¿no? Lo que tenemos que buscar, ese origen, ¿no? Lo mismo sucede cuando el niño está, porque de pronto tiene una conducta Mm. y vemos el cambio hacia la tristeza, ¿no? Eso Mm. nos permite explorar. También lo contrario, es decir, cuando está triste y hay un cambio repentino hacia la alegría, ¿no? Efectivamente, claro, claro. Y todo eso, Mérida, lo vemos a través de esa observación del lenguaje no verbal. Total. De hecho, tú pones un ejemplo que es bastante clarificador, ¿no? El ejemplo que pones de las palabras, de las frases, Ujú, ¿no? Donde se repite el sustantivo. ujú. Entonces, claro, lo lees y de verdad, si lo lees rápido, te das cuenta que el cerebro sencillamente lee, Ujú. interpreta lo que está ahí. Pero si tú estás Exacto. atento, si tú fijas la atención, eh, realmente las microexpresiones están ahí, Claro, no se van, es decir, es una cuestión de agudizar la atención para eh, darte cuenta de que eso está permanentemente y claro, que no lo podemos evitar. sí, sí, todas esas señales están ahí. Llamémosle microexpresión, llamémosle gesto,
o llamémosle un determinado movimiento cuando está hablando con nosotros y de repente en esa conversación vemos que se aleja de nosotros. Sabes que nosotros, los seres humanos, nos movemos porque nos acercamos hacia lo que nos gusta y nos alejamos de lo que, de lo que nos disgusta. Pues ya solo con esta máxima, esto nos puede poner también en atención y en alerta respecto a cuándo le interesa a ese adolescente una determinada conversación que estamos manteniendo con él, ¿no? Cuando nos presta más atención y vemos que a lo mejor se tira más hacia adelante o cuando en un momento determinado ya ha desconectado y está otra cosa. Pues quizá ahí es el momento también por nuestra parte, o bien de llamarle la atención y decir, bueno, no es el momento, hasta aquí hemos llegado y ya continuaremos pues más tarde. Claro, totalmente. A ver, ¿qué ventajas entonces nos ofrece de alguna manera interpretar la comunicación no verbal de nuestros hijos? Pues fíjate que yo en el libro te hablo de un montón de ventajas que nos pueden ayudar precisamente a esto que tú me dices, ¿no? A cómo interpretar y cómo mejorar esa comunicación y qué ventajas, por supuestísimo, pues podemos obtener. Y son muchísimas. Estaba intentando buscarlas porque quería decírtelas todas de A una, ver, pero me parece espérate. que va a ser... No sé Está, si... A ver si te las tengo yo aquí. Y te digo, bueno, espera un no hace momento. falta. Yo era porque las tuvieseis todas en cuenta, pero hay Sí, sí, muchísimas. Sobre todo, nos va a ayudar lo que te decía al principio, ¿no? A saber cómo se encuentra. A sí, conocer cuáles son esas intenciones, incluso mucho antes de que nos las esté contando. Aprender a detectar una posible mentira, como tú bien decías, un total, sí. engaño. Pues infinidad, a conectar más con ellos también, porque a veces no necesitan de esa palabra, sino únicamente necesitan también por nuestra parte de ese guiño, de ese gesto. Y todo esto también nos va a ayudar a conectar más con ellos. Claro, claro, totalmente. Yo también lo estoy buscando porque lo tenía por aquí, porque sé que lo mencionas. Sí, Y la verdad es que son muchos. sí. Fíjate, Eh, yo tengo aquí algunas ventajas, ¿no? Podríamos decir. Primero lo que te decía, ¿no? Descubrir cuáles son esas intenciones, incluso antes de que nos las esté expresando, ¿no? sí, Vamos a ser capaces de interpretar las emociones, por mucho que intente ocultarlas, porque vamos a prestar atención a esas microexpresiones. Luego vamos a distinguir si esa sonrisa, que en un momento dado puede estar manifestando, es auténtica o no, o no. porque también vamos a conocer ya cómo trabajan esos músculos faciales. Vamos a saber de qué forma conectar también con sus inquietudes y con sus gustos, porque nos los está expresando a través de esa corporalidad, ¿no? Y vamos a aumentar, como te decía, también esa capacidad para poder detectar posibles engaños. Y al final de lo que se trata, agudizando esa observación y ese estudio del lenguaje no verbal, es mejorar nuestra escucha activa y nuestra empatía hacia ellos, que yo creo que debía de ser el objetivo. Porque al final lo que queremos es conectar más con ellos, conectar mejor, de qué modo podemos ayudarles. Y esto, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, tenemos ahí una herramienta muy potente para conectar en estas edades con esos adolescentes que quizá están más centrados en su grupo de amigos, pero que nos siguen necesitando como pilar básico en su educación y en su crecimiento. Totalmente, totalmente. Fíjate, hay una cosa que es importante también, que es la comunicación no verbal de los padres. Aquí Sí. Patri nos hace una pregunta y dice, mi hija de 5 años cuando hay enfado sale corriendo. ¿Qué puede ser? Bueno, a ver, ¿cómo es la forma, ¿no? De alguna manera, cómo te conectas con la niña, ¿no? Claro. O qué espera la niña en ese momento, por la cual sale corriendo, porque a lo mejor puede ser que tu reacción en un momento determinado la haya invitado a cierto juego, como puede ser también hacia el otro lado, hacia el miedo, ¿no? Entonces habría que ver qué Claro. está pasando ahí. Claro, ¿Mm? puede ser que evite en ese momento el confrontamiento o puede ser también Claro. vergüenza o es muy pequeñita, ¿no? Tendríamos Sí, que... 5 años, claro, es muy Claro, pequeñita. En este sentido, pues yo creo que es un poco acercarnos, validar su emoción, ¿no? sí, Porque cuando están tan pequeñitos lo que hay que hacer es
traducir lo que ellos están sintiendo. Muy posiblemente si tiene miedo, decirle, bueno, ¿no? Entiendo que puedas sentirte con miedo, entiendo que, ¿no? Validar un poco la emoción, acercarte y de esa forma se podrá ir dando la comunicación más efectiva entre las dos, ¿no? Porque Efectivamente. es que son tan pequeñitos, también nuestra comunicación verbal influye, porque los niños tienen la capacidad de creernos, porque son unos radares perfectos de cómo Sí, somos nosotros. Entonces, así, si estamos enfadados de verdad, ellos se van a creer realmente porque nuestra corporalidad está puesta al servicio incluso de esa emoción que estamos sintiendo. Ahora, si estamos enfadados de mentira, ellos también nos van a leer y van a entender que la petición que le estamos haciendo es como un poco absurda porque es contradictoria, ¿no? Lo que estoy claro, diciendo, lo que les estoy pidiendo y lo que les está diciendo el cuerpo, ¿no? Yo claro. lo digo porque tengo un niño de 4 años y cuando yo digo algo y sé y yo no me lo he creído, él realmente responde de esa forma, ¿no? Claro, porque Entonces, observa, claro, observa esa incongruencia, ¿verdad? Entre lo que dices y cómo lo dices. ¿y cómo lo Pero, dice? y no solo los niños, pues si esto se da en los niños, imagínate en los adolescentes que nos están Sí, observando todo el rato. Nuestro comportamiento no verbal es, yo siempre digo que es como un poderoso imán que les atrae, ¿no? Y están ahí observando qué estamos haciendo. En cuanto ven que hay una incongruencia, enseguida nos la van a pillar, ¿no? Y entonces sí. eso hace que el mensaje no llegue igual. Con lo cual, como padres, tanto niños pequeños, de adolescentes, en otras edades, tenemos que cuidar mucho, mucho nuestro propio lenguaje corporal, por Claro. supuestísimo. En el caso de esta mamá con la niña de 5 años, pues yo le invitaría un poco a autoobservarse los momentos en que la niña presenta el enfado, porque una niña de 5 años pues se puede enfadar por muchas cosas, ¿no? Claro, Pero en el momento que presente el enfado, pues autoobservarse y ver cuál es la reacción que tiene y si esa reacción incide en el comportamiento de la niña, ¿no? claro. ¿Y Ir por qué? explorando, Claro. ir explorando. Exacto. ¿Y por qué corre? Es decir, siempre, siempre, siempre que le riñes corre. Claro, O, exacto. cuando le riñes, depende mucho del tono de voz que estés utilizando, corre y se va, ¿o no? Sí, O depende mucho de cómo te confrontes en ese momento a ella, o se da siempre en todas las circunstancias. Yo claro. también la invito a esa autoexploración porque ahí está la clave. Sí, totalmente. Bueno, entonces justamente en este caso era lo que estábamos hablando o lo que la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Sobre la comunicación no verbal en los padres, la Ujú, importancia de esto, ujú. porque también se produce el efecto Pigmalión, que es Claro, curioso, Susana, esto, ¿no? Fíjate que esto sucede en todas las escalas, por ejemplo, en el colegio, las expectativas que tienen los profesores con respecto a unos niños hacen que se comporten de una manera o no. Por eso es que yo muchas veces las etiquetas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque etiquetar a un niño produce en muchas ocasiones o generalmente este efecto, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿cómo explicarías tú desde la comunicación no verbal el efecto Pigmalión bueno, esta comunicación no verbal de los padres? Pues. Pues fíjate que en el caso de la comunicación no verbal y de la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros hijos, ese efecto Pigmalión de, bueno, lanzar unas expectativas sobre nuestros hijos hace que nosotros también nos comportemos de una determinada manera. Siempre decimos que en las familias, pues mira, es que tengo 2 hijos y cada uno se comporta de una manera determinada y yo los trato igual. Bueno, pues sería cuestión también de ver si realmente los tratamos por igual, porque ya creamos unas expectativas con unos y con otros. Y esa es la manera en la que tenemos que trabajar también nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Siempre que hablemos de efecto Pigmalión, hablar del efecto Pigmalión positivo, resaltando siempre las cualidades y potenciándolas, ¿no? Porque están ahí. Y desde ahí también nos va a resultar mucho más fácil empatizar con nuestros hijos. Sí, Con ellos. No, sí, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es la aceptación incondicional, ¿no? claro. De los hijos tal y como son. Fíjate, Patri nos dice dice que, bueno, que gracias, que sobre todo le ocurre con el hermano mayor de 10 Ah, años. Claro, claro. muy probablemente eh,
esta relación entre hermanos, pues quién sabe qué ha pasado por ahí, ¿no? Y la niña sale huyendo, no sea que, ¿no? Claro, tiene las de perder, ¿no? Me imagino que es más pequeñita, es muy lista y dirá, yo me voy, no quiero conflicto, porque Claro, posiblemente tenga aquí las de perder, ¿no? claro, y si le pasa con ella, me imagino que hará la asociación, si con mi hermano que es más grande tengo que salir corriendo, con mi mamá más grande todavía más, ¿no? Ahí hay un trabajo muy bonito de, pues con los niños sentarse, Sí. estudiar qué emociones están experimentando, qué está ocurriendo en ellos. A mí me parece un campo precioso y desde muy pequeñitos tenemos que empezar a trabajar con ellos todo esto que está relacionado con las emociones, con la inteligencia emocional, con cómo se Totalmente. sienten, cómo lo están expresando. Porque luego cuando lleguen adolescentes todo esto les va a ayudar mucho si realmente ya lo han trabajado previamente. Mira, yo trabajo también con niños y soy especialista en problemas emocionales en niños también. Y claro, es hermosísimo trabajar con ellos, porque claro, ellos no tienen esas protecciones que tenemos los adultos y la respuesta es maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que es una etapa grandiosa desde la infancia y la adolescencia poder dotar de todas estas herramientas para que realmente sean adultos, ¿no? Muy funcionales, ¿no? Es tremendo. Susana, Dime. no sé si quieres agregar algo más, porque tenemos escasos 5 minutitos, se Ay, nos qué ha ido pena. volando. Se va volando, yo estaría aquí horas y horas hablando con vosotros porque me apasiona el tema. Nos hemos dejado en el Sí. tintero el tema de la detección del engaño. A ver, Ay, sí, 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 ahora si quieres hablamos rápidamente. Veo que sí, Noah lanza sí. también una pregunta, ¿no? La pregunta difícil con educación especial, ¿cómo observamos el lenguaje no verbal para poder prever posibles conflictos? Muy buena esta pregunta, Noah, Sí. muy, muy, muy buena. Cuando te refieres a posibles conflictos, no sé a qué tipo de conflictos te refieres. ¿Te refieres a conflictos entre los propios adolescentes? ¿Te refieres a conflictos con los padres? No sé, no me queda claro. Sí que es verdad que a través de la corporalidad nos están transmitiendo muchas cosas. Muchas veces, y voy a ir un poquito rápida porque como queremos tocar todavía varios puntos, y si no Bueno, otro si no, día, no, pero si no, lo que podemos hacer, si tú tienes tiempo, es si se corta, volvemos otra vez vale, y vale. tocamos el resto. Vale, y tocamos el resto, fenomenal. Bueno, pues voy a empezar con esto de los conflictos. La corporalidad que mantenga el adolescente en muchas ocasiones nos puede estar hablando de si es más o menos vulnerable. Las poses que llamamos de poder, las poses poderosas, son poses que empoderan siempre al adolescente y proyectan una imagen de autoconfianza y de seguridad. Son esas imágenes, son esas poses en las que mantienen una postura erguida, hombros hacia atrás. Todo esto evita conflictos, a no ser que esa pose sea extremadamente elevada y se conviertan en machos alfa en los que realmente lo que están proyectando es superioridad. Y entonces ahí a lo mejor eso está muy relacionado con temas de bullying y con temas de acoso, ¿no? Cuidado cuando observamos a adolescentes con una postura demasiado erguida, con un mentón demasiado elevado, porque quizá ahí haya que trabajar un poco todos estos temas de una agresividad contenida o de una superioridad o que se sientan superiores hacia otros niños. Y después hay estudios que nos dicen también relacionado con esto, que determinadas poses que estamos proyectando, que proyectan los adolescentes, también invitan a otros a que sea más fácil que se conviertan en víctimas de un posible acoso. Y son esas posturas en las que van muchísimo más encorvados, en las que desvían la mirada. Por eso es tan importante desde bien Estar atento. pequeñitos estar atentos y trabajar la corporalidad. Aquello que nos decían nuestras madres, ¿no? De saca pecho, ponte recto. Eso. Bueno, pues todo eso está proyectando de cara al exterior una imagen de ti que es también muy importante, ¿no? Claro. Y eso a la hora de trabajar los conflictos, pues también es importante que lo tengamos en cuenta. Eso por una parte. Y luego si quieres ya entramos, no sé, tú Sí, me dirás, si entramos sí. en tema de Ah, engaño, ¿qué te apetece? yo creo que la pregunta también de Ainhoa, porque ella trabaja con educación especial, Ah, sí. si pudiera especificar el tipo de población que tiene, ¿no?
Claro. Y sí, Claro, porque después hay otra cosa muy importante. En determinadas patologías, como pueden ser alexitimias o como puede ser otro tipo de problemáticas, es más difícil de poder detectar determinadas expresiones faciales o en temas relacionados con autismo o ujú, con Asperger, pues a lo mejor son niños a los que les resulta más complicado detectar las expresiones faciales emocionales de las personas que tienen enfrente. Entonces, tendremos que trabajar con ellos de otra manera. Y claro. que también se puede hacer, por supuesto, ¿no? Pero hay que saber cómo encauzar, en ese caso, esa relación que tenemos que establecer con ellos. Vale, súper. Bueno, ella, Ainhoa dice, y yo sin hacer caso a mi abuela que decía saca pecho. Pues es fundamental. Poses de poder para mí son importantísimas, porque fíjate, así como las emociones nos crean un determinado estado anímico, ¿verdad? Yo me Sí, siento triste y ves cómo mi cuerpo se encoge, cómo empiezo a pensar, pues tengo unos pensamientos mucho, mucho más negativos. Fingir una determinada pose hace que también se produzcan diferentes cambios en mi cerebro. Si yo ahora, en lugar de tener esta pose encogida, fijo una pose mucho más abierta, ya esto manda otro tipo de información también a mi claro. cerebro. Más Incluso expansiva, ¿no? claro, mucho más expansiva. Y no solo eso, sino que también se ha comprobado científicamente que esto llega a producir incluso cambios a nivel endocrino y a nivel hormonal. Se reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, Del y estrés. generamos un poquito más de testosterona, que es esa hormona de la seguridad, de la confianza. Y hay estudios muy, muy chulos. Es que a mí este tema me encanta, me apasiona, que también nos habla de cómo esas determinadas poses influyen en nuestro rendimiento, en el Claro. rendimiento escolar, por ejemplo. Claro. Mira, vamos a hacer una cosa, porque si empezamos a responder la pregunta y se nos va a ir y no nos vamos a poder. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cerrar ahora Ujú. y volvemos a conectar y me quedo con la pregunta de Ainhoa que dice, tengo grupos de 5 niños, 2 con TDA, un Down y un niño con epilepsia grave y Ok, otro con retraso cognitivo, ¿no? Y TDA muy impulsivo. Quizás nos quedamos ok. con esto y entonces lo respondemos en la próxima, ¿no? O sea, conectaros, nos salimos y volvemos a Nos va a conectarnos. conectar. Vale. Ok.